los medios o mecanismos que establece la ley a favor de las partes o de los terceros para que se impugne el contenido de una resolución judicial que le es desfavorable a sus intereses personales y procesales. Toda petición recae en una resolución judicial porque los tribunales no pueden dilatar, omitir, negar o aplazar ninguna petición. Los recursos existen para el efecto de atacar los contenidos de las resoluciones judiciales. Una vez que son autorizadas y firmadas por el titular del órgano jurisdiccional, que es competente de las resoluciones judiciales, no pueden ser variadas, alteradas, modificadas, revocadas. Esto para el efecto de que se establezcan los recursos dependiendo del tipo de resolución. Va a ser el tipo de recurso que se interpondrá y el órgano jurisdiccional, que es el que debe de conocerlo y resolverlo. Las resoluciones judiciales no se discuten, se recurren. La Ley Procesal Civil establece los siguientes recursos. A. Recurso de revocación. Se interpone ante el juez que haya dictado la resolución en forma escrita en el término de 3 días, que se empiezan a contar a partir del día siguiente de la notificación. En el dictado también se deben de expresar los agravios, que es el perjuicio que se recibe por una indebida, incorrecta, errónea aplicación de ley o una mala interpretación que causan la resolución. Este recurso solo procede en contra de decretos y autos no apelables. Los recursos solo podrán desecharse por frívolos o improcedentes, y ya que se ha interpuesto el recurso, el juez deberá de admitirlo o desecharlo, y si admite, se le dará vista a la contraparte para que en el término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. El agravio siempre será personal y directo. Cuando el recurso sea procedente, se debe de revocar la resolución impugnada y se dictará otra en sentido contrario al fallo impugnado. Si se declara improcedente la resolución impugnada, queda firme y solo cumplir en los términos que se dictó. B. Recurso de apelación. Se interpone contra toda aquella resolución denominada auto, sentencia interlocutoria y sentencia definitiva que cause un agravio. Este recurso tiene función tripartita para efecto de 1. Revocar. Se obtiene un cambio total en el sentido del fallo dictado. 2. Modificar. Hay un cambio parcial en la resolución apelada. Y 3. Confirmar. No existe cambio alguno en la resolución impugnada. La interposición y admisión del recurso de apelación da origen a la segunda instancia, en la cual se califica y resuelve. El recurso se interpone y admite o se desecha en primera instancia por el tribunal que dictará la resolución y debe de calificarse y ser resuelto por el órgano de segunda instancia a la que corresponda. El escrito que se hace valer por el recurso de apelación se debe interponer en un término de 5 días si se apela un auto o sentencia interlocutoria, o de 8 días si se apela una sentencia definitiva. El escrito de apelación debe de contener 1. Tribunal que conoce el asunto, quien es el que dictó la resolución que se impugna. 2. El número de expediente. 3. El nombre y apellidos del promovente. 4. La manifestación de que interponemos el recurso de apelación y la resolución que apelamos. 5. Designación de domicilios y autorizados en segunda instancia. 6. Señalar la parte de la resolución que nos causa agravio. 7. Señalar las constancias que se requieren para el trámite de apelación. 8. En el mismo escrito expresar los agravios. 9. Los puntos petitorios. 10. Nombre y firma del promovente. 11. Exhibir una copia del escrito para el expediente y una más para cada contraparte. No exhibir las copias para el expediente y para la contraparte da lugar a la no admisión del recurso de apelación, que es un aspecto que nunca se debe dejar pasar. En la misma resolución en la que se admite el recurso de apelación, el tribunal deberá de A. Señalar el efecto o efectos en que se admite el recurso. El recurso se podrá admitir en un solo efecto, que es denominado efecto evolutivo, y el procedimiento judicial en primera instancia no se suspende y continúa avanzando. Por separado se tramita el recurso de apelación. O se debe admitir en ambos efectos el recurso de efecto evolutivo suspensivo, en donde se suspende la ejecución de la resolución y tramite de la primera instancia hasta que termine el trámite de apelación. B. Dar vista a la contraparte en el término de 3 días si es auto o sentencia interlocutoria, o de 5 días si es sentencia definitiva, la resolución apelada, para que conteste agravios. Ya que transcurre el término de la contestación de agravios, el juez de primera instancia tiene la obligación de remitir de manera inmediata 1. El escrito de apelación que contenga los agravios. 2. El escrito de contestación de agravios si lo hubiere. Y 3. Las constancias señaladas por las partes para el trámite de apelación, en el entendido de que se admite el recurso en el efecto evolutivo
se aceptarán copias certificadas del expediente original, pero si se admitió en ambos efectos, se envía el expediente original a la segunda instancia y se quedan solamente las copias autorizadas del expediente en primera instancia. Cuando se reciben las constancias del trámite de la apelación por el órgano de segunda instancia, que tiene la obligación de proceder a calificar la admisión del recurso en base de 1. Si la resolución impugnada es apelable o no; 2. Si el recurso se interpuso en tiempo o no; y 3. Si existe o no expresión de agravios. 1. El escrito de apelación que contenga los agravios. 2. El escrito de contestación de agravios si lo hubiere. Y 3. Las constancias señaladas por las partes para el trámite de apelación, en el entendido de que se admite el recurso en el efecto evolutivo, se aceptarán copias certificadas del expediente original, pero si se admitió en ambos efectos, se envía el expediente original a la segunda instancia y se quedan solamente las copias autorizadas del expediente en primera instancia. Cuando se reciben las constancias del trámite de la apelación por el órgano de segunda instancia, que tiene la obligación de proceder a calificar la admisión del recurso en base de 1. Si la resolución impugnada es apelable o no; 2. Si el recurso se interpuso en tiempo o no; y 3. Si existe o no expresión de agravios. Si el tribunal de segunda instancia se da cuenta de la falta de algunos de los puntos anteriores, tiene la obligación de cortar el TOCA y enviarlo al órgano de primera instancia. Al igual, si el tribunal de segunda instancia se percata que son reunidos todos los puntos, forma el TOCA y asigna un número de identificación administrativa por parte de la sala a la que corresponda. Punto C. El recurso de queja. Este recurso procede en contra de la resolución que niega la admisión de un recurso de apelación. Se interpone ante el superior jerárquico del juez que niega admitir la apelación. Se interpone por el escrito dentro de los 3 días siguientes que es notificada la resolución que desecha la apelación. En el mismo escrito se debe expresar los agravios que causa la resolución que impugnamos. Cuando el juez conoce de la resolución, tiene que ordenar dar vista a la contraparte para que en el término de 3 días comparezca manifestando lo que a su derecho convenga ante el superior jerárquico del juez. El juez gozará de un término de 3 días para el informe justificado, en el que tiene que explicar sus razones y motivos legales por el cual se desechó el recurso de apelación. Si se declara fundada, se ordenará que sea admitida la apelación y se señalará el efecto o efectos en que deberá admitirse, y se declara infundada la queja, significa que el auto se desecha la apelación, que queda en los términos que se dictó. D. El recurso de responsabilidad civil. Consiste en llevar a cabo un procedimiento judicial cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. A. Por la responsabilidad civil en que pueden incurrir los jueces y magistrados en el desempeño de sus actividades jurisdiccionales. B. Por la responsabilidad civil cuando los funcionarios judiciales infringen la ley por negligencia o ignorancia inexcusable. Para que se pueda ejercitar esta acción se debe seguir las siguientes reglas. 1. Solo se puede promover en juicio ordinario civil. 2. Solo podrá promoverlo la parte perjudicada o sus causavientes. 3. Debemos promoverlo ante el inmediato superior del que hubiera incurrido en responsabilidad. 4. Solo se puede promover la demanda cuando ha quedado firme la resolución en que se estime se ha causado el agravio. 5. Para efecto de dar competencia a los órganos jurisdiccionales en materia de responsabilidad civil, se tiene que seguir este orden. A. Si la resolución que causa agravio es dictada por un juez menor, conocerá de ella los jueces de primera instancia de la misma jurisdicción. B. El Supremo Tribunal de Justicia conocerá en única instancia las demandas promovidas en contra de los jueces de la primera instancia y los jueces menores de la capital. C. El Tribunal en Pleno conocerá de las demandas interpuestas en contra de los magistrados que la integran en única instancia. 6. Las sentencias que se dicten no podrán combatirse por recurso alguno. 7. El término para interponer la demanda será de 1 año que se contará a partir de lo que se dictó la resolución que causa los agravios. 8. A la demanda le debemos acompañar las copias de las constancias que integra el expediente del que emana el acto que se combate. Y 9. Establecer la sentencia que se dictó en los asuntos, aun cuando salga favorable, en nada afectará o variará el contenido de la resolución que nos causa el agravio.